Seguiremos hablando de termodinámica, en este caso en particular, del concepto de flujo calórico y el efecto que produce el calor sobre la materia. En primera instancia, en la guía ustedes van a encontrar estos datos que le corresponden al agua, que es considerado el solvente universal. Estos datos es necesario que nos los vayamos aprendiendo desde ahora para poder comprender algunos conceptos que vamos a abordar en la sesión de hoy. Entonces, los valores que corresponden aquí, cuando hablemos de agua, esta agüita, así como está escrita, se refiere al agua líquida. Si nos vamos a referir al agua en fase sólida, la llamaremos hielo. Entonces, aquí aparece el calor específico para el agua líquida y el calor específico para el hielo, que es aproximadamente la mitad del calor específico del agua líquida. Por acá aparecen delta H minúscula, estos son los calores latentes específicos de fusión y de evaporación. Y aparece al frente los calores latentes específicos de solidificación y condensación. Noten ustedes que estos últimos valores, estos cuatro valores, los delta H, que son los calores latentes específicos, vienen con todo y signo. Regularmente a ustedes en los enunciados de los problemas no le van a dar el signo. ¿Por qué? Porque le corresponde al estudiante asignarle el signo positivo o el signo negativo. Entender de que un signo positivo significa que es un calor que se le está suministrando a la sustancia. Mientras que cuando aparezca precedido del signo menos, en lugar de estársele suministrando, se le está retirando. ¿Listo? Ya uno hablaría del concepto de enfriar. Entonces, si le suministro más, calentar. Si se le resta, o sea, si le coloco negativo, menos sería enfriar. Ahora, estos datos que aparecen aquí en estos recuadritos son fundamentales. Aquí estoy indicando a condiciones normales, es decir, a condiciones atmosféricas. Estos datos son a condiciones atmosféricas. ¿Qué temperatura debe tener el agua para que pueda experimentar cambios de fase? Entonces, en este primer recuadro, le están indicando de que para que el hielo pase a agua, que es lo que llaman calor latente, calor latente total. Esta mayúscula, H mayúscula, ya es calor latente total. La H minúscula es específico. El delta H mayúscula es calor latente total de fusión. Para que pase de hielo a agua, mire la temperatura a la que debe estar. El hielo debe estar a 0 grados centígrados. Y el proceso inverso lo mismo, ya está en la parte inferior. Si yo tengo agua líquida y quiero que pase a sólida, ¿a qué temperatura debe estar esa agüita? A 0 grados centígrados. Conclusión, para que el hielo se funda o para que el agua se le solidifique, debe estar a una temperatura de 0 grados centígrados. Ojo que estos valores son los que siempre se olvidan. Debe estar a estas condiciones de temperatura. Ahora miremos para que pase de líquido a gas, como en este caso, en esta tercera gráfica. Dice, para que se pase de agua a vapor, debe suministrarse cierta cantidad de energía, o sea, un delta H de evaporación. O de vapor a agua, que sería condensación, ahí se le retiraría. Pero lo interesante es que veamos la temperatura a la cual el agua se evapora o a la cual se condensa. ¿La temperatura es cuánto? 100 grados centígrados. Si el agua no se encuentra a 100 grados centígrados, primero no se le va a evaporar, tampoco se le va a condensar. Entonces, resumiendo, para que el agua pase de sólido a líquido o de líquido a sólido, debe estar a 0 grados centígrados. Y para que pase de líquido a gas o de gas a líquido, debe estar a 100 grados centígrados. Y ahí hablamos de calor latente. Recuerde que este delta H mayúscula es calor latente. El positivo, el que se suministra, el negativo, el que se retira. Profe, ¿y qué ocurre si el agua no está ni a 0 ni a 100 grados centígrados? O lo que voy a decir, si el agua no está ni a 0 ni a 100 grados centígrados, entonces ahí no se hablaría de calor latente. Se hablaría de ¿qué? El contrario de calor latente. Entonces, si ustedes observan la guía muy bien, se van a dar cuenta que eso se llama calor sensible. Ahora, es bueno diferenciar esos dos conceptos de calor latente y calor sensible porque, uy, profe, no, me enredé. Listo, tranquila que los conceptos los tenemos por acá los dos. El primer concepto y el más sencillo de comprender es el de calor sensible. ¿Y qué es lo que estamos diciendo ahí? ¿Qué es calor sensible? Dice, es un calor que se suministra, se retira, ya sabemos, suministra positivo, se retira negativo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la sustancia incrementa o disminuye su temperatura, ojo, cambia de temperatura, pero la fase sigue siendo la misma y aparece subrayado, sin cambiar de fase.
Es decir, que cuando yo tengo una sustancia, le suministro o le retiro calor y ella se eleva la temperatura o merma la temperatura, pero sigue estando en la misma fase, es decir, si está sólida, sólida, si está líquida, líquida, si está gas, 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 entonces se llama calor sensible. Y el otro concepto es el de calor latente. El latente es del que yo estaba hablando en ese momento allá en ese material, que es el delta H mayúscula, dice que es la cantidad de calor que se suministra o retira a una sustancia para que experimente un cambio de fase. O sea que cuando haya cambio de fase, ahí sí hablamos de calor latente. Y si cambia solamente la temperatura, hablamos de calor sensible. Y recordar que para el caso del agua, para que el agua pase de sólido a líquido, de líquido a sólido, debe estar a cero. O de líquido a gas o de gas a líquido debe estar a 100 grados centígrados. Bueno, veamos esos conceptos aplicados en este problema. Vamos a responder primero la pregunta 6. ¿Listo? Si nos queda tiempo, pues dedicamos a la pregunta 7. Dice así que las preguntas 6 y 7 se refieren a la siguiente información. Dice que se están suministrando 50 calorías por segundo a una muestra formada de un bloque de hielo de 10 gramos a 0 grados centígrados. Y le dan unos datos, calor de fusión del hielo, estos son los valores que yo les dije que ustedes deben aprenderse, y el calor de vaporización del agua. Estos valores no necesariamente me los deben dar, yo me los voy a aprender porque yo soy juiciosito. Entonces me están diciendo de que se están suministrando 50 calorías por segundo, o sea, me están dando como un factor de conversión, es decir, que estáis suministrando, si están suministrando es porque es positivo, sería más 50 calorías y esto lo están suministrando cada cuánto, cada un segundo. ¿Listo? Entonces, dice que están suministrando 50 calorías por segundo a una muestra formada de un bloque de hielo de 10 gramos. Entonces ya podemos empezar a ir representando aquí los procesos. Me dice que parten del hielo. ¿Qué me están dando del hielo? Entonces dibujamos aquí el bloquecito de hielo. Me dicen que la masa de ese bloque de hielo es de 10 gramos. Y que la temperatura a la cual se encuentra, vamos a llamar la temperatura 1, es de 0 grados centígrados. Listo. Ahora, en el enunciado me dijeron que están suministrando 50 calorías cada segundo. ¿Listo? Bueno, miremos la pregunta número 6. Dice, después de 30 segundos, ¿cuál es la temperatura de la muestra? Eso, después de 30 segundos. ¿Se acuerda que aquí me están diciendo de que cada segundo se está suministrando 50 calorías? Ah, entonces si usted coge 50 calorías sobre un segundo y lo multiplica por el tiempo que va a durar el proceso, que en este caso son 30 segundos, entonces por 30 segundos, pues segundos con los segundos se simplifica. ¿Y cuánto le haría esto? 5 por 3, 15, le agrego los dos ceritos, o sea que en total están suministrando 1500 calorías. Ahora, estas 1500 calorías es lo que va a recibir aquí este hielito. Entonces, si va a recibir, le colocamos un signo más. ¿Listo? Entonces, empecemos a analizar. Si yo tengo hielo, miren, si yo tengo hielo a 0 grados centígrados y recibe energía calórica. Ay, el profesor como que me dijo algo del agua a 0 grados centígrados. Entonces, yo vengo y uso aquí el hielo a 0 grados centígrados y lo encuentro en la gráfica número 1. Vean. Si tengo hielo a 0 grados centígrados y le suministro calor, ese calor que se está suministrando se llama delta H mayúscula de fusión. Y se convierte en agua líquida, la masa igual y la temperatura igual. Ah, listo. O sea que este calor que estoy suministrando aquí es un delta H mayúscula de fusión. ¿Y qué le ocurre a ese hielito? Pues que se me convierte en agua. O sea, que me convierte en agua líquida. La masa sigue siendo los mismos 10 gramos y la temperatura 1 sigue siendo la misma de 0 grados centígrados, de acuerdo con lo que aparece aquí en esta tablita. ¿Listo? O sea que ahí es un calor latente. Ahora averigüemos a cuánto equivale ese calor latente. Entonces aquí nos quedaría que más delta H mayúscula de fusión es igual a, entonces acá arriba tenemos las definiciones matemáticas. Delta H mayúscula sub I, esa I representa el cambio de fase, puede ser fusión, puede ser evaporación, condensación, solidificación, el que quiera.
Dice que es masa por delta H minúscula. O sea que esto que está aquí es igual a la masa por el delta H minúscula de fusión. O sea que ¿cuál es el calor latente total de fusión para este primer proceso? La masa, 10 gramos. Y el calor latente específico de fusión, con todo y signo, es de 80 calorías sobre gramo. Gramo con gramo, chao. Y aquí tenemos que el delta H mayúscula de fusión, o sea, el calor latente para fundir ese hielito, es de más 800 calorías. Listo. Recordemos, aquí al frente tenemos con rojo el total de calorías que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar 1500 calorías, pero de esas 1500, ¿cuántas utilizamos para que se funda el hielo? 800 calorías. O sea que aquí todavía no hemos utilizado todas las calorías. ¿Me faltarían cuántas? Pues 700. Lo que quiere decir que aquí no he terminado. Lo que quiere decir es de que aquí ahora esta agüita va a seguir recibiendo energía calórica. Ahora la pregunta que yo hago es, si yo tengo el agua líquida a 0, con el agua líquida a 0 grados centígrados, entonces imaginémonos agua líquida a 0 grados centígrados. Si yo le suministro energía calórica, ¿qué le ocurre a esa agüita que ya está líquida a 0 grados centígrados? ¿Será que ya cambia de fase? ¿Se evapora? ¿Será que el agua se evapora a 0 grados centígrados? Miremos aquí. ¿A qué temperatura el agua se evapora? A 100. No. O sea que aquí el agua no se evapora. O sea que el agua a 0 grados centígrados no se le va a evaporar. Entonces, ¿qué le empieza a ocurrir a esa agüita que se encuentra en fase líquida? Pues que se va a calentar. O sea que esta agüita, que está aquí, pues aquí seguiría siendo agüita líquida. La masa sigue siendo los mismos 10 gramos, pero la temperatura que llamamos temperatura 1, ahora se convirtió en una temperatura 2. Y esta temperatura 2 no sabemos cuánto es. Ahora, ¿cómo se llama este calor que está ganando aquí esta agüita? Entonces, solamente hay dos tipos de calor de los que estamos hablando. O calor latente o calor sensible. Y que en este caso no hubo cambio de fase. La fase empezó líquida, sigue siendo líquida, por lo tanto es calor sensible. Entonces vamos a llamarlo más Q sub 1. ¿Por qué el 1? Pues porque es el primer calor sensible. ¿Listo? Ahora calculemos a cuánto equivale ese calor sensible. Entonces queríamos que más Q sub 1 va a ser igual. Y por acá arriba está la fórmula matemática de calor sensible. M por C por delta de T. Entonces sería la masa, que yo le he llamado M mayúscula, por el calor específico de quién. Pues aquí estamos hablando de quién, pues del agua líquida. Estamos hablando del agua líquida. Y eso por el delta de T. Y el delta de T pues sería la temperatura final, que es T2, que no la conozco, menos la temperatura 1. Recuerden la pregunta que me están haciendo aquí en esta, ¿no? Preguntar es, ¿cuál es la temperatura de la muestra? ¿Listo? Después de 30 segundos. ¿Listo? Ahora, lo que no sé en este momento es hasta qué temperatura puede llegar esta temperatura 2. Sabemos de que ella empezaría a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar, pero no me dicen hasta cuánto. ¿Listo? Entonces, como no me dicen hasta cuánto, entonces, ¿qué voy a asumir? Pues voy a asumir de que ella llegó al máximo. ¿Hasta qué temperatura puede elevarse el agua líquida? Pues si está líquida, lo máximo a lo que puede llegar sería 100 grados centígrados. Entonces voy a asumir eso. Voy a asumir de que esta temperatura 2 llega al máximo posible estando líquida, que sería 100 grados centígrados. Para ver si ahí se me consumen las 700 calorías que habían quedado sobrando. ¿Listo? Vamos a calcular a ver. Quería que más Q sub 1 es igual a la masa, que son 10 gramos, por el calor específico del agua, que ya sabemos que es de 1 caloría sobre gramo, grado centígrado, por temperatura 2, 100 grados centígrados, menos la temperatura 1, 0 grados centígrados. Si nosotros hacemos este cálculo aquí por encimita, ¿qué nos daría? Nos daría que 100 menos 0 es 100, y 100 por 10 nos daría 1000. ¿Sí o no? O sea que aquí esto me quedaría que más Q sub 1 es igual a más 1000 calorías. Que si yo las sumo con estas 800 que están aquí, me daría ¿cuánta? 1800. Pero se acuerda que a mí no me habían dado sino ¿cuántas? 1500. Entonces aquí no tenemos que analizar. El agua lo máximo que podía llegar era 100 grados centígrados. ¿Y de qué me estoy dando cuenta? De que para que llegue a 100 grados centígrados necesitaría 1000.
que más las 800 anteriores serían 1800. Entonces, ¿será que me están dando las suficientes calorías para que el agua llegue a 100 grados centígrados? La conclusión a la que llegamos es que no es cierto. O sea que aquí se está consumiendo demasiada energía que no me la están dando. Entonces borramos. Va viendo que esto no es así como tan mecánico. Por lo tanto, aquí ¿qué tenemos que decir? Pues que la temperatura 2 no va a ser 100 grados centígrados. No la conocemos. O sea que aquí va a haber una temperatura 2 que es desconocida. ¿Listo? Pero algo que sí podemos garantizar es que este más Q1 corresponde al resto de calorías que yo debo consumir en esta etapa del proceso. En total me habían dado 1500 calorías. Y como ya consumí 800, entonces lo que me faltaría por consumir serían 700 calorías. Entonces aquí tendría que ir que más Q1 es igual a más 700 calorías. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría aquí que más Q1 es igual a la masa por el calor específico del agua por el delta de T, que sería la temperatura 2 que me están preguntando, menos la temperatura 1. O sea, que eso no alcanza a llegar ni a los 100. Más Q1, ¿cuánto vale? Más 700 calorías, igual a la masa, que son 10 gramos, por el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre grado centígrado, por la temperatura 2 que no conozco, menos la 1 que es 0 grados centígrados. Caloría a la izquierda con caloría a la derecha. Nos quedaría que más 700 va a ser igual a ¿qué? Este gramo con este gramo, chao. Nos quedaría 10 sobre grado centígrado multiplicado por el paréntesis. O sea, primero por T2, pues quedaría así. 10 sobre grados centígrados por T2. Y luego multiplicado por 0, pues se cancela. Y ya lo que quiere que hacer aquí es despeje la temperatura 2 y quedaría 700 dividido 10, daría 70 grados centígrados. Listo. O sea que la temperatura a la cual llega esta agüita consumiendo esas 700 calorías es a 70, ¿sí? Entonces no alcanza ni siquiera a llegar a los 100 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, que quería con este problemita era de que comprendiéramos la diferencia entre este par de calores. Una cosa es calor latente, ojo, calor latente, que es cuando hay cambio de fase, y otra cosa es calor sensible, que es cuando no hay cambio de fase. ¿Listo? Ya a ustedes les queda como tarea que ustedes trabajen por su cuenta este problema y ojalá en la siguiente clase lo podamos socializar con todas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se necesita para que la muestra se transforme ahora en vapor? ¿Se acuerda que aquí queríamos que llegara hasta vapor a 100? Entonces, este segundo problema, o sea, el problema 7, la interpretación gráfica es así como veníamos. O sea que esta primera parte del TH de fusión es igualito. Y esta segunda parte es como lo habíamos explicado en un principio, asumiendo que aquí la temperatura 2 es 100, pero ojo que ahí está líquida, ¿no? Y me dice que están llegando a vapor. Primero que el agua se convierta en agua líquida a 100, y luego aquí faltaría otra etapa de proceso más, que es cuando ese líquido se convierte en vapor, que sería este, vean. Que del líquido se convierta a vapor. ¿Listo? O sea que ahí quedarían entonces cuántas etapas de proceso, querían 4, ¿no? Primero de hielo al agua, luego del agua a 0 a agua 100. Luego del agua de 0, o sea, agua 100. Faltaría solamente una. Y luego del agua de 100 a vapor a 100. ¿Listo? Entonces, espero que lo trabajen, damas, para que lo podamos entonces socializar en la siguiente clase, entre todas.